Matemática, segundo año de bachillerato, combinaciones. Jóvenes, bienvenidos a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Me llamo Ana y otra vez me acompaña en esta teleclase Doris Ochoa. A Doris le gustan mucho las situaciones sobre conteo, entonces le encanta estar en segundo año, ¿cierto? Sí, porque como tú me comentabas hace un tiempo, contar sin necesidad, valga la redundancia, de contar uno a uno. Exacto. Muy interesante. Así que para que sigamos practicando este tipo de problemas, vamos a irnos a la página 194 de nuestro libro de segundo año. Así que preparen su libro de texto. Página 194. Bueno, creo que ya la tienen, Anita. En estas últimas clases, en esta última lección, trabajamos permutaciones. ¿Para qué usábamos las permutaciones, Doris? Pues para ordenar, pero en fila. En fila, o también, creo que lo último que hicimos era un arreglo circular, una configuración circular que tenía ahí una pequeña complicación donde tuvimos que utilizar otras estrategias. Sí, o sea que a la fecha hemos visto permutaciones, que es ordenar en fila. También hemos aprendido a ordenar en forma circular. Y el último caso que vimos en una teleclase fue ordenar de forma circular, pero que había una persona al centro. Muy bien. Ahora, el problema que traigo este día no tiene mucho que ver con ordenar, sino que seleccionar un conjunto. Seleccionar. ¿Te parece si comenzamos entonces? Comencemos. Este es el primer problema que vamos a resolver. Le voy a poner un 1. ¿De cuántas formas se puede seleccionar? Seleccionar 3 letras del conjunto A, B, C, D y E. 5 letras. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar? 3 de estas 5 letras. Las primeras del abecedario, de la A a la E. Sí. Bueno, lo primero que se me ocurre hacer es hacer un ejemplo en particular, a ver si haciendo eso nos da una pista para poder contar de alguna forma más estratégica. Está bien. Vamos entonces a resolver. ¿Qué ejemplo particular se te ocurre? Tomemos las primeras 3 letras. Ok, yo he traído por acá este conjunto. Doris dice las primeras 3. B y C. Imagina que las escogí así. O sea, primero la A, de segundo la B y de tercero la C. Sí. Esta es una opción de selección. Sí, pero tú me estás diciendo que solo tengo que observar la forma de seleccionar y qué resultado tengo al final, ¿verdad? Sí, porque no me interesa. Al final, o sea, estas 3 son las que me interesan, las 3 que seleccioné. O sea que si yo hubiera seleccionado primero la A, luego la C y luego la B, tendría las mismas 3 opciones, ¿verdad? Es decir, si estuviese así, A, C, B. Sí es la misma selección porque son las mismas letras. Sí, porque como tú decías al inicio, no estoy interesada en ordenar, sino que en seleccionar. Escoger. O sea que no solo este caso se repite con este. Tienes razón. También podría cambiar el orden entre B y A y tener B, A, C. Nuevamente tengo el mismo arreglo en esta ocasión. Sí. Y aquí, si intercambiamos estas, tendría también otro arreglo, pero que representa la misma selección. B, C, A.
O sea que ya llevo 1, 2, 3, 4, que son iguales. O sea, es la misma selección. Sí. ¿Faltan otros? Sí. Si tomo primero la C. Si tomo primero la C y dejo A y B. Y Pero luego, sí, intercambio estos. puedo hacer ese cambio. C, B, A. O sea que estos, aquí tengo 5 casos, más 6. Estos 6 casos me dan la misma selección, es decir, tengo el mismo subconjunto de letras A, B, C. Sí, porque estoy viendo lo que tengo al final, no cómo lo agarré de la selección de ese conjunto que está ahí. O sea que está un poquito más complicado contar, Sí. porque hay casos Repetidos. y justamente son los casos cuando ordenamos las letras de diferente forma. O sea que si yo seleccionara otras 3 letras, tendría que se repiten. 6 casos, ¿verdad? Sí. Por cada selección de ese tipo, voy a tener que se repiten siempre 6 veces. Y ese 6 que se repite, ¿a qué es igual cuando utilizamos cuestiones sobre conteo? Ordenar, porque estas son ordenar las 3 letras. Sí. Es Entre como ellas. ordenar esas 3 letras, esa cantidad de veces, es justamente eso. ¿A qué operación relacionábamos cuando decíamos ordenar 3 letras? ¡El factorial! Exacto, el factorial. Es decir, ordenar estas 3 letras, el total de formas es 3 factorial, que es el mismo 6. Recuerdo 3 por 2 por 1. Sí. Como está un poquito complicado contarlo así, porque vamos a tener que agarrar otro conjunto de 3, imagínate que difícil, vamos a utilizar algo que ya lo hemos como practicado en grados anteriores. Cuando desconocemos un valor, usualmente usamos Una variable. una variable y una ecuación. Así que vamos a llamar a x al total de forma de seleccionar tres letras. De seleccionar, en el entendido que en ese x ya quitamos los casos repetidos, Sí, ahí ¿de ya acuerdo? están solo los casos que cuentan. todos los que nos interesan. Ahora, hemos dicho, cada subconjunto de 3, cada orden de 3 se va a repetir 3 factorial 3 veces. factorial. ¿Y cómo podemos ordenar 3 letras del conjunto de 5? Eso es una permutación, porque tengo 5 letras y de esas tomo 3, pero para ordenarlas. Para ordenarlas, Eso es justamente una permutación. 5 permuto 3. Exacto. Y si esa cantidad la multiplico, ¿a qué va a ser igual si yo multiplico este 3 factorial por ese x? Pues sería justamente 5 permutado con 3. Porque son el total, ¿verdad? Ahí estaríamos contando todas. Sí. Si yo cada una de las formas de seleccionar el conjunto lo multiplico por el número de veces que se repite, el total va a ser las formas en que se pueden ordenar 3 letras de un conjunto de 5. Sí. O sea que nuestra ecuación, que en este caso sale con factoriales, sería x por 3 factorial igual a 5 Permutado con 3. permutado con 3. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí tenemos una ecuación. Restaría resolverla. Estoy multiplicando el 3 factorial por la x, así que esto me queda 5 permuto 3 sobre 3 factorial. 3 factorial. Bueno, ahí solo está de conocer cuáles son este número y este número de acá, que ya sabíamos que nos daba 6. Aquí, este. Es cierto. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando trabajaste con, creo que fue con Eric, Sí, las con Eric. permutaciones.
una técnica para este número, cuando no es muy grande y no quiero utilizar la calculadora, lo que hago es comenzar con este, ¿cierto? Sí. 5. Lo disminuyo. Voy disminuyendo en 1 hasta tener 3 factores. Así era, ¿verdad? Sí. 5, 4, 3. Y aquí tengo, lo voy a escribir así, 3 por 2 por 1, que es el 3 factorial. Sí. Me sale más fácil así porque así puedo simplificar. Tercera 1, tercera 1, mitad 2. Al final me queda solo 5 por 2. Que es 10. Ah, Y sobre 1, ¿verdad? Directamente dejamos 10. es cierto. Fíjate que no salieron tantas. Sí, salieron pocas. Al final, el total de formas de seleccionar 3 letras del conjunto de 5 son 10. 10. O sea que es menos que cuando los ordenábamos en fila. Cuando los ordenábamos en fila tendríamos que haber calculado esto, la Exacto. permutación. Calculamos la permutación y luego lo dividimos entre 3 factorial porque es la cantidad de veces que se repite cada una de las selecciones. Sí. ¿Sabes qué? Hemos descubierto una nueva técnica para contar, una nueva estrategia, que utilizamos las permutaciones, pero tuvimos que utilizar también el factorial de un número. Sí, 2 conceptos que ya habíamos trabajado. La palabra clave en esto es seleccionar. Seleccionar, sí, muy bien. Y cuando queremos seleccionar de un conjunto de n elementos, que son el total, solo R de esos elementos, a esa estrategia se le llama combinación. O sea que ya llevamos las permutaciones y ahora las combinaciones. Lo voy a pegar por aquí. Tenemos el número combinatorio. Nuevamente, recordemos la palabra clave, seleccionar. Creo que no está recto. Ahí. Un poquito Sí. más. Aquí está bien. Este número combinatorio, en el caso, lo vamos a denotar de esta manera, una n, que es el total de elementos del conjunto, y la r, que representa los que queremos seleccionar, la cantidad que queremos seleccionar. O sea que en nuestro caso, Anita, ¿cómo quedaría la notación? Quedaría 5, que era el total de los conjuntos, 5 la c, combinado, y los elementos que queríamos seleccionar eran 3. 3. Ahora sí. De esta manera. Y se lee, en este caso, 5 combino 3. El caso general, n combino r. Lo podemos relacionar con la permutación. Lo que hicimos aquí es n permuto r entre r factorial. Ah, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que sacamos ahí? Como n en este caso es 5, allá tengo, 5 y luego permutado con r, pero r es 3, permuto 3 sobre sobre... r, que en r factorial, que en este caso es 3. Exacto. Es una forma fácil de recordarnos. Sí. Si desarrollásemos todos estos productos, al final vamos a llegar también a esta forma. N factorial entre n menos r factorial por r factorial. O sea que tenemos una fórmula en términos de la permutación y otra solo en términos de n y r Y de factorial. y de factorial. Esto nos sirve por si en algún momento se nos llega a olvidar cómo calcularlo, entonces ya conocemos 2 maneras. Sí. ¿Te parece si ponemos en práctica eso que hemos aprendido? Sí, me parece. Pues el siguiente problema es para ti. ¿Qué dice ese problema? Hay algo extraño porque habla sobre ordenar. Tenemos 7 pelotas. 7 pelotas. Tres de esas pelotas son rojas y son todas iguales. 3 rojas y son iguales. Y 4 son verdes y entre ellas también son iguales. Ah, este está un poquito diferente. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes puedo ordenar
esas 7 pelotas en una fila. ¿De cuántas maneras diferentes? Puedo ordenarlas en una fila. O sea que aquí se involucra lo de fila. Y ordenar. Por eso te digo que tiene algo que me lleva a pensar en permutaciones, pero puede que esté equivocada. O hay otra manera más fácil de contar. Sí, seguro se relacionan los conceptos. Exacto. Bien. Te paso entonces para tal vez te ayuden. Vamos a representar entonces primero las 3 rojas. Y ahora Voy a agarrar por acá. las 4 verdes. Y tomando la característica que nos mencionaba Ana en el problema, que entre sí son iguales. Así que no, por eso no les puse ninguna marca de nada. Sí, porque Sí, si yo observo esta marca verde, pues es igualita que esta otra marca. Muy bien, ahí ya las tienes incluso ordenadas en fila. Ese puede ser un arreglo. Es cierto. Pero a mí me surge la duda. ¿Qué pasa si intercambias estas dos? Las rojas. Rojas con rojas. Veamos, no mires. No, mira. Ya, puedes ver. ¿Ves diferente la regla? No. Es decir, las 3 rojas siempre están al inicio de la fila. Sí, como nos identifican. Se repite el mismo arreglo. Exacto. Bueno, como tú decías que las vamos a ordenar en fila, a mí se me ocurre lo siguiente. O sea que yo tengo 7 espacios. Y acá donde deberían de quedar 8, ¿no? Sí, 8. 7 espacios. Exacto. O sea que en estos espacios, uno de estos le corresponde a cada pelota. A cada pelota. ¿Por qué en lugar de ordenarlas mejor no seleccionamos los lugares donde irían, por ejemplo, las del mismo color? Sí, porque entre ellas son indistinguibles. Es decir, yo puedo cambiarlas de lugar y obtengo arreglos iguales o arreglos repetidos. Por ejemplo, si yo coloco esta roja acá, esta acá y la otra, ¿dónde la coloco? Al final. Al final. Si te fijas, no importa cómo coloque estas otras 4 verdes acá, porque de todas maneras no se distinguen entre sí. Es cierto, o sea que es mejor seleccionar los espacios, eso es lo que dijiste. Sí. Como seleccionar este y este espacio y decir, ahí van a estar las rojas. Ajá, incluso esto podría intercambiarse y de todas maneras yo les he seleccionado los 3 espacios. Muy bien, selección, ahí sí podemos utilizar lo que acabamos de aprender de combinaciones, ¿cierto? Sí, ahí es justamente donde el problema aparentemente Es de cómo ordenar en fila. Ajá. Y yo creí que era una permutación, pero con lo que tú has dicho, ya se resume en una combinación. o sea que en lugar de ordenarlas, vamos a seleccionar los espacios donde van a estar las del mismo color. Sí. Bien, entonces eso sería... Bueno, ¿cuáles vas a seleccionar? ¿Qué espacios vas a seleccionar? ¿Para las rojas o para las verdes? Creo que para las rojas. De acuerdo, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría de la cantidad de pelotas que tengo, que son 7. Los espacios en este sentido, porque estamos seleccionando espacios. Es cierto. Pero la cantidad de pelotas equivale a la cantidad de espacios, ¿verdad? Son 7. O sea, de los 7 espacios, yo voy a seleccionar 3. ¿Sí? 7, combino 3. 3. Y como esta fórmula que estaba acá, ya la utilizamos, voy a utilizar esta. De acuerdo. En este caso sería n factorial, que en nuestro caso sería 7 factorial. sobre n menos r factorial. N menos R, 7 menos 3.
multiplicado por r factorial. 3 factorial. 3 factorial. Bien, creo que eso lo podemos simplificar, ¿verdad? 7 menos 3 es 4. O sea que escribo siempre lo mismo. Y aquí, 4 factorial por 3 factorial. 3 factorial. Wow. ¿Y ahora? Bueno, no traje calculadora, así que nos va a tocar simplificar. Bueno, simplifiquemos. El 7 factorial puedes escribirlo como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Ah, ya vi, ya descubrí tu técnica. Exacto. O sea que puedo cancelar 4 factorial y 4 factorial. Y 3 factorial es 6. es cierto, es 6, ya lo habíamos descubierto ahí. Y si no, pues podemos hacer esa multiplicación. O sea que nos quedaría que este 6 se cancela con este de acá. Y solo queda 7 por 5. Y eso es de las tablas más fáciles. 5. 7 por 5, 35. O sea que yo tengo 35 maneras diferentes. Esa palabra es clave de ordenar en fila estas 7 pelotas con esta característica. Que 7 son rojas y son iguales y que 4 son verdes y son iguales. Sí. A los jóvenes les queda de tarea verificar que si hubiésemos escogido los espacios para las pelotas verdes, es decir, los 4 espacios, el resultado es el mismo, ¿verdad? Ah, o sea, lo que tú me estás diciendo es que si en lugar de calcular 7 combinado con 4, si en lugar de calcular 7 combinado con 3 hubiera calculado 7 combinado con 4, tendría que tener el mismo resultado. Exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Ya hemos calculado las combinaciones de 2 maneras diferentes. Yo a veces tengo problemas con las fórmulas porque las olvido. Así que acabo de notar algo interesante, así como en algún momento dedujeron lo de la permutación sin utilizar la fórmula. En la permutación era 5 permuto 3, comenzaba con 5, iba disminuyendo de 1 en 1 hasta tener este número 3 factores. Y creo que en la combinación pasa algo similar. Lo voy a escribir por aquí. Tú tenías esto, 7 combino 3. Siempre me queda como una fracción. En el numerador inicio con el 7 de acá, voy disminuyendo de 1 en 1 hasta tener 3 factores. O sea, 7, 6, 5. Y en la parte de abajo va este factorial de este número. O sea, 3 por 2 por 1. Ah, o sea que siempre voy a tener esta multiplicación, la cantidad de factores equivalente a este número que está acá. Exacto. Comenzando en el que está al inicio, el n en este caso. Disminuyendo de 1 en 1 hasta tener 3 factores y el factorial del número 3. O sea, y aquí podrías simplificar y llegar al mismo resultado que obtuviste ahí. Sí, tienes razón, porque esto que has colocado aquí es justamente lo que estaba acá, si quitábamos 4 factorial. Así, dado que no traje calculadora este día, pues es una manera en la que podemos ayudar y tener como una pista por si se nos olvida cómo quedan las cosas. ¿Sabes? Me gusta tu estrategia y creo que en próximos ejercicios voy a aplicar esa, porque como dice Anita, a uno a veces se le olvidan tantas fórmulas que vemos y es mejor tener estos tips y aplicarlos cuando sea necesario. Muy bien, hemos conocido en esta clase una nueva estrategia para contar que se llama combinación. Recuerde, la palabra clave es seleccionar. Sí, seleccionar. Y en las combinaciones, el orden de los elementos no me interesa, a diferencia de las permutaciones donde sí era importante. Si cambiábamos elementos entre ellos, teníamos arreglos diferentes. Sí, porque en este caso no, porque nos interesa el conjunto final que se selecciona. Muy bien, me queda claro
la diferencia entre permutación y combinación. Jóvenes, a ustedes les queda de tarea resolver los problemas que están al final de la página. Pueden enviarnos sus soluciones a nuestra página de Facebook del proyecto ESMATE para corroborar que estén correctas o si han encontrado ustedes otro detalle. Sí, igual visitar nuestro canal de YouTube, ahí tienen muchas herramientas que pueden utilizar. Y hemos finalizado en este día. Nos vamos a encontrar en la próxima teleclase. Hasta la próxima.